Licenciado Agustín Laje. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Presidente de la Fundación Libre. Ha publicado artículos de opinión e investigación en numerosos medios, tanto gráficos como digitales. Autor del bestseller El Libro Negro de la Nueva Izquierda, entre otros. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Apóstol Márquez, por confiar una vez más en mí. La primera vez que entré en un templo evangélico fue en el suyo, en febrero de hace 2 años ya, ¿no? El primero que apostó en el Libro Negro de la Nueva Izquierda, fuera de lo que es Argentina, fue Jorge Márquez. La primera edición fuera de la Argentina del libro, que dicho sea de paso está aquí afuera, fue de Jorge. Y con Jorge empezó un periplo que no tiene fin, de una gira que nos ha llevado con Nicolás Márquez a girar por toda América e incluso por Europa. Vengo desde España, donde estuvimos haciendo bastante lío en 9 ciudades españolas, y créanme, es tétrico lo que está pasando allí y es lo que se viene acá. Y es un poco también de lo que vamos a hablar esta noche. Gracias a Aaron Lara por la invitación al Congreso. Perdón, Hugo Márquez, por todos los conflictos que generamos en Neuquén, pero hacía falta. Gracias a todos por la asistencia y bueno, vamos a estar conversando durante alrededor de 1 hora. Si lo puedo cortar un poco va a ser bueno para ustedes, porque creo que estamos mal con los tiempos, pero vamos a ver cómo sale. Vamos a hablar sobre la ideología de género y vamos a tratar de concentrarnos en el futuro de nuestros países. Es decir, lo que vamos a hablar es de un análisis político, y para hacer un análisis político que trate de prever el futuro, porque por algo se llama ciencia política, toda ciencia debe tener una pretensión de anticipación a los hechos, vamos a reparar en el pasado y en el presente. Son los instrumentos de análisis que nos van a permitir entender qué puede llegar a nuestros países, tal como indica la consigna de la charla que a mí me toca hoy. El futuro de nuestros países gobernados por la agenda de los nuevos derechos. Derechos es la palabra talismán hoy en día, que está sufriendo un proceso de inflación parecido al que ocurre con la economía. ¿Qué ocurre con la economía cuando imprimimos dinero sin respaldo productivo? Cuando imprimimos billetes en las maquinitas de billetes y pensamos que el valor del dinero se reduce al papel. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, precisamente inicia un fenómeno económico, macroeconómico, que se llama inflación. Que lo que ocurre es que tu dinero empieza a valer cada vez menos. Hay un parangón con los derechos en la medida en que inflemos los derechos, es decir, nos inventemos nuevos derechos por todos lados y los verdaderos derechos van a valer cada vez menos. Si yo digo que yo tengo derecho, por ejemplo, a la vida, y digo que tengo derecho a la libertad, y digo que tengo derecho a senos de plástico, estoy banalizando los verdaderos derechos y todavía más, estoy complicando los derechos de los demás, que van a ser los que tienen que pagar mis senos de plástico. Porque el derecho impone obligaciones a los demás. Y la inflación de derechos va a terminar generando un ataque a los derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la propiedad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y todo esto encima se está legitimando bajo una perversa idea que responde al paradigma del positivismo jurídico, que dice que lo justo equivale a lo legal. Lo legal es necesariamente justo y lo legal es el instrumento del Estado. Entonces todo lo que haga el Estado pasa a ser automáticamente algo justo. Y encima algo verdadero, como cuando nos hablan de cambio de sexo. No, pero que está legislado aquí y está legislado allá. Sí, legislen lo que quieran. Deroguen si quieren también los diputados y los senadores la ley de gravedad. Tírense desde un 10º piso y de paso nos hacen un favor. Usted no, Álvaro, por favor.
Usted queda fuera de esa invitación y vamos a ver si el poder del positivismo jurídico va a hacer que los diputados y que los senadores salgan volando o flotando como si estuvieran en la luna. La ley buena es la ley que se ajusta a lo real. La ley mala es la que trata de hacer de lo real un reflejo de una utopía. Por eso es que aquí se habló de plagas, de una plaga que nos pisa los talones a quienes pensamos en la utopía del hombre nuevo o algo más o menos así. Claro, ellos quieren hacer un hombre nuevo y para eso tienen los instrumentos del derecho para configurarlo, imagen y semejanza de quién, de las ideas que ellos tienen en la cabeza de lo que debe ser el hombre nuevo, y en este caso es un hombre asexuado, es un hombre sin género, es un hombre en última instancia sin identidad. Acá se ha hablado sobre la ideología de género y me parece muy bien. Me parece muy bien porque es la madre de todas las batallas, es el núcleo estratégico de lo que se puede empezar a denominar un plan de subversión de la identidad en el ser humano, en todos los planos, pero la ideología de género es lo que más avanza. Entonces vamos a concentrarnos durante esta conferencia en tratar de definir, en primer término, qué es la ideología de género. Y esto va a ser muy interesante porque lo que primero nos responden del otro lado es: la ideología de género no existe. Hace rato estaba dando una nota telefónica y lo que me decían, no, bueno, pero esto es una perspectiva de género, no es una ideología de género. ¿Desde cuándo la perspectiva es un término antitético de la ideología? Desde nunca. La perspectiva puede ser ideológica o puede ser científica. Lo ideológico es ideológico en la medida en que se antepone a lo científico. Entonces, una perspectiva puede ser ideológica y efectivamente la perspectiva de género es ideológica. Y no porque esto lo diga el pastor Márquez, porque lo que primero nos dicen es esto se lo inventaron los pastores, los curas o algunos chiflados de por allí. No, esto está escrito en los más importantes textos del feminismo contemporáneo, que está en la base de la teorización de lo que hoy llamamos ideología de género. No vayamos a ver lo que los pastores piensan al respecto, vayamos a ver qué piensan las feministas contemporáneas, que podemos clasificar en términos amplios como feministas de género. ¿Por qué feministas de género? Porque el feminismo contemporáneo ha encontrado en la categoría del género un concepto que le permite teorizar la supuesta subordinación de la mujer a expensas de la explotación contra la mujer que lleva adelante el hombre. Se puede teorizar ahora desde la categoría de género que nos conduce a un análisis sobre los componentes culturales de nuestra sexualidad. Ese es el feminismo de género, un feminismo que ya no privilegia a la mujer como mujer, sino que entiende que los rasgos femeninos son culturalmente determinados, o mejor dicho, construidos, y que entonces la misión de este feminismo es que deconstruir esos rasgos femeninos, porque en esa base opera el patriarcado. Y la primer gran autora a este respecto que podemos encontrar en la historia del feminismo es una francesa llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir publica en el año 1948 un libro titulado El segundo sexo. Ustedes pueden pensar qué hacemos hoy en el 2018 en esta conferencia hablando sobre un libro del año 1948. Bueno, pasa que los libros no son viejos o nuevos en función de qué fecha se han publicado, sino cuándo se leen o no se leen esos libros. Y hoy este libro es más leído, más vendido y más enseñado que cuando fue publicado en 1948. Por empezar, ha sido el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. Es decir, ni Dan Brown, ni Harry Potter, ni García Márquez, ni Vargas Llosa, no, El segundo sexo, un ladrillo que tiene unas 900 páginas en la edición que ustedes ven en la pantalla, que empieza analizando el psicoanálisis freudiano, el marxismo, el existencialismo. No es un libro de masas, es un libro de élites académicas que, sin embargo, por alguna curiosa razón, le han dicho a las masas que deben tenerlo en sus bibliotecas, aunque no puedan pasar de la página número 7. Y hoy todos quieren tener el segundo sexo y salen corriendo a comprarlo, cosa que cuando sus amigos vayan a sus casas digan, qué progre que sos, qué bárbaro, qué buena persona tiene el segundo sexo. Y seguramente esa persona que compró el segundo sexo, que no debe haber pasado de la página número 7, sabrá, sin embargo,
la frase que inmortalizó este libro y que sintetiza muy bien el espíritu de su tesis. Esa frase dice: no se nace mujer, llega uno a serlo. No sé si la han escuchado. No se nace mujer, llega uno a serlo, y todo el mundo la pone de manifiesto en todo tipo de discursos. Incluso en Colombia, no sé si hay amigos de Colombia, Humberto de la Calle, candidato a la presidencia, dijo: no se nace hombre, llega uno a serlo, parafraseando a Simone de Beauvoir. Pero ¿por qué tendría que escandalizarnos esto? Tendría que escandalizarnos porque nunca antes el feminismo había desarraigado a este punto la naturaleza de la mujer para explicar a la mujer no por lo que la mujer es, sino por lo que han hecho de la mujer. Porque por eso dice: no se nace mujer, llega uno a serlo. Esto significa: no hay nada natural, biológico ni intrínseco en la mujer que haga de una mujer, sino que la mujer llega a ser mujer por las influencias de un sistema sociocultural que la configura como mujer para mantenerla subordinada a los intereses de un sistema que se llama como el patriarcado. ¿Qué es configurado por quién? Bueno, muy fácil. Estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Esto significa que existe el primer sexo, y el primer sexo, adivinen, somos los hombres, por supuesto, que somos los responsables del sistema sociocultural que hace de la mujer una mujer para mantenerlas subordinadas a nuestros intereses. Entonces, insisto, nunca antes, con tanta fuerza, el feminismo había declarado la inexistencia natural. Nunca había desencializado de tal forma a la mujer para reconducir los rumbos de la teoría feminista de ahí en adelante. Y todos y cada una de las autoras feministas que van a seguir a Simone de Beauvoir van a tomar esta idea y la van a ir radicalizando. Vamos a ir viendo un poco de teoría, no se me aburran, ya les voy a bajar a la práctica todo esto, pero hace falta entender cómo piensan ellos y de dónde sale la ideología de género. La ideología de género no es una ideología de masas. No ha nacido espontáneamente de luchas espontáneas, valga la redundancia, no. Ha nacido de intelectuales muy específicos que han cobrado poco a poco mucho poder. Vamos a la década del 70, Nueva York. Kate Millett publica Política Sexual, uno de los libros también más famosos del siglo XX del feminismo radical, y en este caso la frase que sobresale es: lo personal es político. Una frase también repetida a todo propósito y que hoy quien la repite queda como un gran intelectual. Lo personal es político. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué nos tendría que preocupar? ¿Qué significa? Parece incluso, no sé, el jingle de una canción, el pedazo de una poesía. No. Lo personal es político es una declaración de filosofía política muy grave, muy peligrosa. En la medida en que nosotros vivimos en una sociedad moderna que se caracteriza por tener una organización llamada el Estado moderno. El Estado moderno es una organización que monopoliza el uso de la fuerza. Es decir, aquel que está legitimado para utilizar la fuerza es esa organización que llamamos Estado, que se encarga de la política. ¿Y quiénes son los que habitan en el Estado? Señores a los cuales nosotros llamamos políticos. Decir desde la sociedad e instalar como idea fuerza que lo personal es político es ni más ni menos que decirle al político: oiga, todo aquello que es personal, que es mío, es una función de la política, y si usted se encarga de la política, por favor, encárguese de mí. La relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, son por ello mismo relaciones políticas. Y como son relaciones políticas, están abiertas al diseño, rediseño, intervención y manipulación de aquellos que quieren crear la utopía del hombre nuevo, a los cuales alegremente les hemos declarado que lo personal es político y hemos legitimado su ingreso a nuestra personalidad. Esas son las bases del totalitarismo moderno que estamos viviendo y del cual daremos algunos ejemplos en instantes. Mientras tanto, vamos a 10 años adelante, volvemos a Francia, otra de las grandes feministas del feminismo casi ya rayando la teoría queer es Monique Wittig. Monique Wittig escribe en Francia una serie de ensayos de los cuales me gustaría esta noche compartir a grandes rasgos dos tesis. La primera es que vivimos en una sociedad heterosexual que obliga a uno a ser heterosexual. Monique Wittig a esto le llama régimen de heterosexualidad obligatoria. ¿Por qué les destaco esto? Porque hoy el concepto de régimen de heterosexualidad obligatoria es parte de la currícula de la educación sexual integral.
a los jóvenes hoy se les dice, oigan, ¿saben qué? Si ustedes niños y adolescentes son heterosexuales, eso es porque están viviendo en un régimen de heterosexualidad obligatoria. Es decir, ustedes no son heterosexuales porque ustedes escogieron serlo, sino porque un sistema perverso, heteronormativo, les ha impuesto ser heterosexuales. Y díganme, ¿a qué adolescente le gusta que le impongan algo? Ya vamos a ver algunos casos al respecto. Mientras tanto, reparemos en lo siguiente. Monique Wittig escribe esto en la década del 80 en Francia. Ella era lesbiana y nadie la molestó por su lesbianismo. Es decir, nadie la obligó a ser heterosexual. Por otra parte, no existe nada obligatorio allí donde su alternativa lógica no está prohibida. Es decir, no existe una obligación a la heterosexualidad en la medida en que la homosexualidad, afortunadamente, no está prohibida. ¿De dónde sacan que hay una obligación a ser heterosexual si cada quien, si así lo desea, puede vivir su homosexualidad sin que ningún Estado lo penalice ni lo persiga? Insisto, afortunadamente. Entonces, fíjense la ideología versus la lógica. La ideología es que vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria y la lógica es que eso no es cierto. La segunda gran tesis de Monique Wittig, ya vamos a volver a todo esto lo que estoy sentando ahora, vamos a volver con casos prácticos. La segunda gran tesis de Monique Wittig es que la mujer en verdad no existe. Ella dice, Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega a nacerlo. La verdad es que la mujer no existe. ¿Y cómo lo confirmo? Lo confirmo con la existencia de la lesbiana. La lesbiana no es un hombre ni una mujer, sino que es una lesbiana. Es otro tipo de ser humano que viene justamente a subvertir el binarismo sexual con el cual nosotros fuimos adoctrinados. ¿Qué significa esto? Significa que nos dijeron que había hombres y mujeres, ahora reconocemos que hay lesbianas, que la lesbiana además no es ni un hombre ni una mujer, sino que viene a confirmarnos que la mujer en verdad no tiene ninguna esencia. Esto es una estupidez, obviamente, que no resiste el menor análisis científico. El problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo para refutarlas en el momento en que han de ser refutadas, porque poco a poco pueden ir adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden preguntarse, ¿cuán verdadero es esta tesis? Si para la gente la mujer existe y el hombre existe, y acá todos sabemos que la mujer y el hombre existen, y si salimos a la calle de Punta del Este, de Montevideo, de Buenos Aires o de Córdoba, donde fuere, vamos a encontrar que la gente sabe que la mujer existe. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que los estados no estén ya asumiendo esta tesis como verdadera. No es cierto que las organizaciones internacionales no estén ya asumiendo esta tesis como verdadera. La ideología de género se impone de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. La ideología de género no sería nada de no contar con el concurso del Estado. No importa si la gente entiende que la mujer existe, o importa que el Estado está aceptando una visión ideológica según la cual la mujer no existe. Y yo les voy a dar algunos ejemplos prácticos. Ustedes ven en pantalla, Irene Rotella es un travesti del Paraguay que ha sido invitado reiteradas veces a ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU ha aceptado que la mujer no existe, porque cuando cualquiera puede ser algo, es que ese algo es nada. Si cualquiera puede ser una mujer, díganme ustedes, ¿cuál es la esencia femenina? ¿Qué es una mujer si yo con dejarme el pelo largo y maquillarme puedo pasar a ser una mujer? Una mujer es absolutamente nada. Claro, la ONU ya ha aceptado que esto es verdadero y solamente así podemos explicar que hoy un hombre disfrazado de mujer esté representando a las mujeres de su país en tan importante organización internacional. Este caso es de Argentina y es de este año. Vamos a hablar de casos muy nuevos. Un tal Sergio, muy inteligente por cierto, cumple 60 años y en la Argentina los hombres se jubilan con 65, pero las mujeres se jubilan con 60. Y Sergio dice, la verdad es que no quiero trabajar más y además tengo un Estado que me ha dicho que la mujer no existe. Por lo tanto, yo puedo ser una mujer. Entonces Sergio hizo su llamado cambio de sexo. Y el tipo ni siquiera se puso, no sé, Marta, se puso Sergia. O sea, se rió de tal forma, fue de esos hackers maliciosos que encima te dejan una fotografía burlándose de vos en tu computadora por haber caído en la trampa. Bueno, hizo exactamente lo mismo, un gran hacker. Y claro, ¿cómo le responde el Estado? El Estado responde como vemos en la bajada de línea, no estamos acá para juzgar. Algo bastante raro porque una de las funciones definitorias del Estado moderno es la capacidad para juzgar. No estamos acá para juzgar significa no estamos acá para discernir. ¿Para discernir qué cosa?
Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio, ¿o quién demonios es este sujeto? No tenemos la capacidad de discernir, no podemos razonarlo, porque como Estado hemos dicho anteriormente que la sexualidad se define a partir de la autopercepción. Y si hemos dicho esto con anterioridad, entonces ¿cómo ahora decimos que Sergio en verdad no es Sergia? Y que es un vivo que se quiere aprovechar de los que pagamos impuestos para jubilarse 5 años antes. Entonces decimos, no estamos acá para juzgar. Bueno, en Argentina también un trans se mete a jugar en la liga de hockey femenino, las mujeres de los equipos rivales dicen, no, oigan, ¿saben qué? La verdad es que no queremos jugar con un hombre. Tan simple como eso. Y la liga de hockey lo aparta, el trans va a la justicia y la justicia dice, bueno, nosotros tenemos algo que se llama ley de identidad de género, que dice que cada uno es aquello que autopercibe ser en materia sexual. Entonces, si él dice que es ella, entonces ella es ella. Y entonces, ¿por qué a ella no le vamos a permitir jugar en la liga de hockey femenino? Vaya y juegue con las mujeres, aunque las mujeres no quieran. Y a eso le llamamos hoy en día inclusión. Y esto está pasando en todas partes. Un adolescente transexual gana en una competición en la categoría, Claro, en una competición en la categoría femenina de atletismo. Se ve que estoy medio ciego, cosa rara. Siempre tuve buena vista, pero se me complicaba para ver allá. Otra más disparatada. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Un tramposo total, ¿no? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Y en este caso ustedes podrán apreciar que no hizo ni el más mínimo esfuerzo por parecerse a una mujer. Simplemente se puso un peluquín y fue a patear la pelota con las chicas. Y a esto hoy le llamamos liberación de la mujer. Bueno, esta es culpa de los españoles y yo vengo de allá. Ángela Ponce, la Miss España. La Miss España, y yo cuando, viste, los españoles que venían a vernos, afuera teníamos un escándalo, gente tirando botellas de orina, piedras, pintura, un desastre, pero adentro teníamos gente buena. Entonces la gente buena se preocupa cuando ve estas cosas. Y yo les decía, bueno, no se preocupen, porque hay una buena noticia atrás de esto. Si los rusos pusieron al hombre en el espacio en el año 1961. Los yanquis pusieron al hombre en la luna en el año 1967. Los españoles este año pusieron al hombre en Miss Universo. Así que van a pasar seguramente a el libro de los grandes hitos históricos. Ahora, les cuento algo de lo cual nadie ha hablado, porque todo el mundo habla de esto, pero Miss Ucrania la desclasificaron por ser madre. Claro, ser madre, lo más específico, diferenciador de la feminidad, hoy ya no puede tener lugar en un concurso que se suponía de mujeres. Ahora, ser hombre, cortarte los testículos y ponerte plástico en los pechos, eso te habilita a entrar a un concurso femenino. Fíjense las paradojas. Pero esto no es solamente algo que esté pasando en España, que no se alegren tanto los gallegos. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Hay uno que tiene la nuez de Adán más grande que yo. Pero bueno, si es una mujer, puede entrar tranquilamente a competir contra las mujeres en el concurso de marras. 2 noticias de Estados Unidos separadas en 6 meses, son del año pasado. La primera, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, muy simple, un tipo viola mujeres, el Estado lo aprende y dice, no, oigan, yo las violé, pero yo soy tan mujer como esas mujeres. Póngame entonces en la cárcel con mujeres. Bueno, no estamos acá para juzgar porque hemos dicho que así es como se define la sexualidad. Así que vaya a la cárcel con las chicas. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que tenía que pasar. Volvió a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó ahora? Atiendan al verbo de la segunda noticia, aislar. No es ni siquiera que lo metieron en donde siempre tuvo que haber estado, que es la cárcel de hombres, sino que ahora está aislado. Claro, porque estos son los efectos de la ideología de género en términos sociales. Los efectos son de una esquizofrenia social en la cual ya nadie sabe quién es el otro porque hemos decretado que la identidad del otro está autodefinida. Entonces, la verdad, yo ya no sé si Jorge es Jorja o si Álvaro es Álvara.
Entonces yo tengo que andar con mucho cuidado y ahora está muy mal si digo bienvenidos a todos porque las mujeres quedan afuera. Claro, estamos viviendo una sociedad esquizofrénica que se ve muy claramente en esta noticia, pero no es única, está pasando en muchos lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen y nos hablan de un caso inglés. Fíjense que femenino el muchacho de la foto, por cierto, ¿no? Esto es de Salta, de Argentina, no nos vayamos a Inglaterra. Julio de este año nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron en la cárcel de varones y ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, pero para otras no tanto como ir a la cárcel. Entonces ahora está en crisis y se rehúsa a cumplir la pena con los hombres. Todas estas noticias yo se las traigo a colación para probarles que el Estado y las organizaciones internacionales ya han entendido que es cierto que la mujer no existe. El último grito del feminismo ha sido decirle a las mujeres, la mujer no existe. El feminismo ha deconstruido a tal punto a la mujer que le ha dicho, hoy sos nada. Sos un vacío que cualquiera puede llenar, incluso los hombres. Vamos a volver rápidamente al marco de la teoría. Vamos a hablar rápidamente de Judith Butler. Ella es la más importante ideóloga de género hasta los días de hoy. Ella escribe en los 90 en Estados Unidos, El género en disputa. Ha sido el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires. Es un libro mucho más difícil que cualquier otro de los que se hayan publicado sobre esta materia, de los que hemos visto anteriormente. ¿Cómo poder sintetizar la tesis de Judith Butler? Bueno, ella misma lo hace de la siguiente forma. Ella dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, lo vamos a traducir. Hasta ese momento nos habían dicho que la sexualidad humana se descomponía en dos grandes categorías, la del sexo por un lado y la del género por otra. El sexo correspondía a lo natural, lo biológico de la sexualidad, y el género correspondía a los aspectos culturales o socialmente adquiridos de la sexualidad. Por ejemplo, que las mujeres tiendan a usar zapatos de tacón y los hombres otro tipo de calzado como los zapatos chatos. Eso correspondía a la variable del género en el cual hacemos esfuerzos por distinguirnos entre hombres y mujeres en términos culturales. Ahora, Judith Butler termina un círculo que empezó Simone de Beauvoir diciendo, ¿saben qué? La verdad de todo esto es que el sexo siempre fue género, lo cual significa, a la hora de hablar de sexualidad, nos olvidemos por completo de todo aquello que era incumbencia del sexo, es decir, nos olvidemos de la naturaleza sexual de los hombres y de las mujeres, nos olvidemos de la biología, porque todo se puede explicar a través del género que remite a la cultura. Entonces ahora a la hora de hablar de sexualidad de lo que estamos hablando es de cultura y no sé si se han dado cuenta, los formularios que nosotros llenamos ya no nos piden sexo, nos piden género. Y no sé si se han dado cuenta, la gente confunde sistemáticamente el sexo con el género porque es parte del proceso de confusión, valga la redundancia, en el cual uno puede terminar aceptando que el sexo siempre fue género. El ideal de la ideología de género es nacemos tabulas rasas, nacemos como esta servilleta, somos un papel en blanco y la sociedad nos hace ser hombres o ser mujeres. Una cuestión totalmente anticientífica. No resiste el más mínimo análisis biológico, embriológico, genético. No resiste el más mínimo análisis de las neurociencias, que nos van a gritar a los cuatro vientos que la sexualidad tiene un fondo natural duro sobre el cual, en todo caso, después la cultura empieza a operar a los efectos de ir adecuando los comportamientos sexuales. Voy a mencionar una última autora esta noche. Son muchas, yo he tenido que seleccionar a las que considero más representativas. Muchas más están estudiadas en el libro negro de la Nueva Izquierda, que, insisto, está la versión del Uruguay aquí afuera. Y ahora vamos a hablar rápidamente de Beatriz Preciado. Es la más importante en Europa en estos temas y ella es de España, pero enseña en la Universidad de París 8. Es decir, estamos hablando de académicos importantes, de grandes universidades. No estamos hablando de blogueros, de tuiteros, de instagramers, de youtubers. No, estamos hablando de las personas que están marcando las agendas académicas. Beatriz Preciado, en su libro El Manifiesto Contrasexual, dice lo siguiente.
Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, que es lo que ella propone en su libro, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Fíjense qué curioso. La naturaleza fue el producto de un contrato social. No sabemos en qué época, no sabemos dónde, no sabemos en qué lugar, pero en la prehistoria asumimos, dos cavernícolas se juntaron y dijeron, bueno, vos vas a ser el hombre y yo voy a ser la mujer o viceversa. Y ahora resulta que hemos firmado y asistido a un contrato social en el cual nos configuramos como hombres y mujeres y que tenemos que subvertir. Porque en este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Ese es el futuro. Esta conferencia se titula ¿Cuál es el futuro? Ese es el futuro. Ya no más hombre y mujer, cuerpos hablantes, indiferenciados, tábulas rasas, papeles en blanco. ¿Qué más interesante para el poder que tener ciudadanos que sean papeles en blanco, abiertos de par en par para ser inscripto por las plumas del poder? Estamos en condiciones de definir entonces qué es la ideología de género y ustedes habrán visto que yo he recurrido teóricamente a todas no, pero las más importantes autoras en la materia. Yo no he abrevado ni en el pastor, ni en el cura, ni en el papa, no. He abrevado en las propias Biblias que ellos tienen y que son las que se enseñan en todas las universidades de Occidente. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Recuerdan, no se nace mujer, llega a un hacerlo. Lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género. Ser hombre o ser mujer depende de un contrato social. ¿Qué hemos estado viendo? Bueno, cómo con el tiempo el feminismo de género ha ido deconstruyendo, lo cual equivale a decir ha ido destruyendo, la sexualidad humana en todo lo que refiere a su naturaleza. Ha ido degradando los componentes naturales de nuestra sexualidad para entronizar la cultura como única variable explicativa del fenómeno sexual humano. La ideología de género, en una palabra, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Vamos a desarmar un poco esta frase. ¿Por qué digo que es un conjunto de ideas anticientíficas? Bueno, porque ya lo anticipé. Para afirmar que el sexo siempre fue género, tenemos que anular, esconder, borrar todas aquellas ciencias que nos demuestran de la forma más rigurosa, dicho sea de paso, que nuestra sexualidad tiene un fondo natural duro. Tenemos que acabar con la fisiología, la anatomía, la psicobiología, la biología, la medicina, las neurociencias, la genética, la embriología. Sigamos así hasta el infinito. Todas aquellas ciencias que hoy constatan que la sexualidad humana no depende de la cultura, sino que empezamos a configurarnos incluso sexualmente hablando en el cuerpo de nuestras madres, son ciencias que no tienen nada para decir hoy sobre nuestra sexualidad. Aparte, ¿cómo es eso de que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo? Eso no es cierto. Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y vamos a seguir siéndolo después de la muerte. ¿Por qué razón? Yo me estoy remitiendo para esto a la Biblia, no me hace falta. Me puedo remitir tranquilamente a la ciencia más moderna, a pesar de que hoy supuestamente los medievales somos nosotros. Sin embargo, la ciencia más moderna ya ha encontrado que los procesos de sexualización empiezan intrauterinamente. Recibimos en los cuerpos de nuestras madres descargas hormonales muy potentes que empiezan incluso a sexualizar nuestro cerebro. Nuestro cerebro se sexualiza intrauterinamente. A tal punto que podemos ir, las madres, las futuras madres, pueden ir a un médico, un ecógrafo, que les hagan una ecografía para determinar qué cosa, si está esperando un niño o una niña. Nadie le va a anunciar está esperando un LGBT. En todo caso, eso será algo que después tendrá que ver con una orientación sexual. Pero somos hombres o mujeres y eso está inscrito hasta en la última célula de nuestros cuerpos. Tome un cabello de mi cabellera y van a poder saber si corresponde a un hombre o una mujer. Y resulta que ahora decimos, sin embargo, que el sexo no existe. Y encima los que afirmamos que el sexo existe somos medievales, a pesar de que las ciencias más modernas nos dan la razón.
¿Y por qué digo que después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres? ¿Me estoy refiriendo al más allá, al paraíso? No, en este caso me estoy refiriendo exclusivamente al cuerpo material. Imagínense en 200 años dónde voy a estar yo, dónde va a estar mi cuerpo, por lo menos, en un ataúd, bajo tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi cuerpo? Un resto de huesos. Imaginemos que al lado de mi ataúd lo enterraron a Sergia. Miren la suerte, ¿no? Sergia está ahora enterrado a mi lado y viene un forense del futuro para determinar a ver de quiénes eran estos huesos. ¿Ustedes se piensan que sus análisis científicos le van a dar como resultado que yo era un hombre, pero Sergio fue Sergia y entonces era un trans? No, le va a dar exactamente lo mismo, o XX o XY. El resto corresponderá a una ideología o, si quieren, en otros casos, a una orientación sexual y nada más. El problema con la ideología de género no es que sea anticientífica, porque seamos sinceros, acá no estamos reunidos por el amor a la ciencia. Esto no es un congreso de ciencia, a ver cómo nos cuidamos de los anticientíficos. No, acá estamos preocupándonos por la ideología de género por lo que yo dije a continuación, que es que además de ser un conjunto de ideas anticientíficas y que por eso son ideológicas, tienen objetivos políticos autoritarios. La ideología de género no puede implementarse de no ser por el concurso autoritario del Estado. Si no cuenta con las armas del Estado, la ideología de género no sería más que un conjunto de ideas propias de un club de tontos que se autoengañan. No sería tan distinto de una persona que va a que le tiren el tarot para adivinarle cuándo va a ganar el Kini 6 o se va a casar con fulanita. No diferiría de aquellos que van a que les lean las huellas de la mano. Sería un club de gente que tiene una creencia anticientífica y nada más que eso. Entonces, el problema no es que Sergio se autoperciba como Sergia. Ese no es el problema real. El problema es que el Estado diga, efectivamente, Sergio es Sergia, tiene que violentar entonces la ley jubilándose 5 años antes. Vos tenés que ser partícipe necesario de la autopercepción de Sergia y tenés que ser financista, como han hecho ahora con la ley trans aquí en el Uruguay, como ya existe también en la Argentina, de todo aquello que Sergia autopercibe ser. Yo no tengo ningún problema con que Aaron, que no sé por dónde anda, allí, Aaron, si vos te autopercibís, Aaron, como Superman, yo no te lo voy a impedir. Tenés todo el derecho del mundo de autopercibirte como Superman. Lo que no tenés el derecho es de exigirle al Estado que a mí me saque mis impuestos para pagarte la capa. Y lo que no tenés es el derecho de exigirle al Estado que a mis hijos les enseñen que se pueden tirar de un 10º piso y salir volando como Superman. Ahí es donde yo digo la inflación de derechos termina acabando con nuestros derechos. El derecho es a la libertad y me parece muy bien que cada uno se autoperciba como quiera, pero que no nos impongan al resto sus autopercepciones y que esas autopercepciones terminen generando obligaciones que restringen nuestras libertades, porque ahí les vamos a dar batalla. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos. Gracias. Vamos a dar algunos ejemplos sobre esto que estoy diciendo. Las consecuencias de la ideología de género, para poder anticipar qué podemos esperarnos en el futuro. Primero que nada, la pérdida de libertades. Estamos perdiendo rápidamente muchas libertades. Algunos ejemplos prácticos. En Gran Bretaña, hace 2 años, una señora que se autopercibe señor llegó a una clínica y esa señora estaba embarazada. Los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo madre? Yo en todo caso seré un padre. Se ofendió. El lobby LGBT se movilizó. Y adivinen que la Asociación de Médicos Británicos tuvo que sacar un manual de lenguaje médico en el cual se le prohíbe a los médicos británicos hoy en día decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Porque ahora sucede que esas palabras excluyen a la gente, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a condicionarnos incluso la forma en que hablamos. Un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. Las feministas dicen que la palabra mademoiselle, que significa señorita en francés, es una palabra micromachista porque tiende a develar el estado civil de la mujer. Al decirle señorita a una señorita, estamos diciéndole a los hombres, ella está soltera, entonces vamos a violarlas todos, ¿no? Así es como funciona la mente perversa de las feministas.
Y aparte no existe señorito, entonces no tenemos igualdad de género. Hay una ingeniería estatal por el lenguaje. Claro, ellos saben muy bien que nuestra forma de enfocar la realidad está mediada por las palabras que utilizamos. Modifiquen las palabras y van a modificar la forma en que miramos la realidad. Hablemos de los pedófilos y seguirán siendo los pedófilos. Hablemos de aquellos que tienen una orientación sexual hacia la intergeneracionalidad, hacia el sexo intergeneracional, y suena mucho más simpático. Todes, el programa que en Argentina estamos financiando con nuestros impuestos para que nos reeduquen en la manera de hablar. Claro, porque los políticos son tan iluminados, es gente tan armada y preparada que se han dado cuenta que el pueblo es muy estúpido. El pueblo es tan estúpido que no sabía hablar. Nosotros pensábamos que sabíamos hablar, pero pensábamos mal, porque no sabemos hablar bien. Porque yo cuando dije bienvenidos a todos, muchas gracias a todos, yo no me estaba refiriendo, por ejemplo, a la señora. Señora, yo cuando dije bienvenidos a todos, ahora según nos enseñan los políticos, usted no estaba incluida. Entonces yo soy un tonto y soy un malo además, ¿no? Soy una persona mala. Yo tengo que cambiar la O y tengo que cambiar la A por la E, porque así incluyo a todos. Y tenemos una juventud estupidizada a la cual se le ha hecho creer que es buena por hablar como estúpida. Ahora los estúpidos se creen que son buenos porque hablan como estúpidos. Y están haciendo un proceso cognitivo autorrepresivo en el cual para hacer frases muy simples cierran los ojos porque necesitan concentrarse como si estuviesen elucubrando la ley de la relatividad de Einstein y lo que están diciendo es hola a todes. Pero no vaya a salirle hola a todos porque van a ser malas personas. Y eso lo pagamos con nuestros impuestos. Pero lo que me interesa de esta placa es sobre todo cómo presentan los medios de comunicación estos asuntos. Los medios de comunicación en Occidente son el cáncer de Occidente. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Los medios de comunicación hegemónicos son el cáncer de Occidente. Fíjense, emitieron 2 capítulos, recibió muy buenas críticas, pero también insultos. Claro, no malas críticas, insultos, porque nosotros somos los malos. Vamos a ver cómo les fue con las críticas. Vemos acá que han sido muy buenas. Bueno, acá tenemos los 2 primeros programas. El programa número 1, 165.000 pulgares hacia abajo de no me gusta y apenas 4.000 hacia arriba de me gusta. Segundo programa, 66.000 pulgares hacia abajo y 1.000 hacia arriba. Espectaculares las críticas, ¿no? Ahora, si nosotros nos quedábamos con lo que el medio anterior dijo, nos creíamos que la gente estaba súper contenta de estar pagando sus impuestos para que esta mujer nos enseñe a decir todes. En Canadá la cosa está peor. Allá directamente se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos estamos en Canadá. Yo me percibo no como Agustín, sino como Agustina, y alguno de ustedes me dice él en vez de ella. Esa persona está usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género, con lo cual yo ya puedo judicializar a esa persona y meterla hasta 6 meses preso. Miren, mentir no violenta la ley, a menos que lo hagamos en una instancia judicial como testigos, etc. Mentir no es ilegal. Ahora, con la ideología de género, lo que es ilegal es decir la verdad. Un juez prohíbe circular al autobús contra los transexuales de Astoir. Esto fue en España. ¿Qué pasó? Una fundación que se llama Astoir sacó un bus que dice los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, y salió un juez y dijo esto atenta contra los derechos LGBT y es un crimen de odio, así que les prohibimos la libertad de circulación y por tanto de expresión al bus transfóbico, homofóbico, etc. Entonces fíjense cómo algunas cosas se pueden expresar y otras tan científicas como que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, no. ¿Por qué? Porque el juez en su argumentación dijo que existen niños con vulva y niñas con pene. Así como lo escuchan. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel a boda gay. Esto fue en Oregon. ¿Qué pasó? En Estados Unidos. Una pareja homosexual se va a casar, recurre a panaderos cristianos y los panaderos le dicen, miren, por una cuestión de fe yo no quiero participar en la boda. No, vos tenés que participar en la boda. Porque nosotros somos homosexuales y vos tenés una obligación para con nosotros y tu libertad está por debajo de la nuestra. No, pero nosotros
por razones de fe, en serio no queremos hacerlo. Entonces te lo vas a ver con mi papá. Mi papá es el Estado. Y el Estado le quiso poner $150.000 de multa. Esto se fue recurriendo, etcétera. Llegó hasta la Corte Suprema. Llevó muchos años de litigio. Mucho dinero, aparte, pagando abogados durante años. Mucho estrés también. Y afortunadamente ganaron los panaderos. Afortunadamente. Pero ¿quién les devuelve esos 4 o 5 años de lucha? ¿Qué perdieron los panaderos? 2 libertades. La de culto, que incluye el derecho de objeción de conciencia, y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien uno quiera o con quien uno no quiera, así de simple. Consecuencia número 2, la generación permanente de conflictos. Esta gente vive generando unos conflictos que no existen porque así es como ellos alimentan su politiquería barata. Algunos ejemplos. Ahora en Alemania se está considerando financiar desde el Estado pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé ni quiero saber qué es la pornografía feminista, me basta con verlas en Senos, en su encuentro nacional de mujeres, como en Trelew, y ya tengo para espantarme durante varios días, para reprimir todo mi erotismo durante varios días, de modo que no quiero saber de ninguna manera qué es la pornografía feminista y mucho menos quisiera tener que financiarla si fuese alemán. Ahora, esto va a ser pasado en los canales públicos. De aprobarse, esto va a ser transmitido en los canales públicos. Porque ahora resulta que teníamos estereotipos machistas en la pornografía y necesitamos una pornocracia. En Suecia, el partido de izquierda propuso un proyecto de ley, esto no es mentira, diario La Nación, un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Ahora, claro, ¿existía un conflicto? No había ningún conflicto. De arriba hacia abajo, los políticos le están diciendo a la gente, oigan, ¿saben que ustedes son muy tontos? Y como son muy tontos, no se dieron cuenta que están en guerra, los sexos están en guerra. Y no son complementarios, son enemigos. Y su enemistad se manifiesta hasta en lo más básico y lo más cotidiano, como ir al baño. Y nosotros tenemos que regularlos. ¿Por qué? Porque lo personal es político. ¿Qué más personal que ir al baño? Y nosotros tenemos que regularlo. Por algo somos políticos y nos encargamos de la política. Ahora bien, ¿cómo se implementa esta ley? A mí se me ocurren 2 opciones. O ponemos a un policía al lado de cada inodoro para ver cómo el sueco está haciendo pis. O si no, ponemos una camarita, hacemos un reality show nacional, una especie de Gran Hermano, de Big Brother, dentro de los baños de los suecos para ver si alguien lo hace de parado, si algún falocéntrico lo hace de parado. Yo ironizo esto para demostrarles que justamente no es la intención implementar esta ley porque no se va a implementar aunque todos voten a favor. No se puede implementar. Lo que están haciendo es otra cosa, es crear conflictos donde no existen porque la prensa va a hablar durante semanas sobre la guerra de sexos que nos lleva incluso a ver alguna feminista que diga porque mi marido manchaba la tabla, qué sé yo, no sé. Pero tendremos ahora el conflicto también dentro de los baños creado por la política. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora el fútbol también es un gran problema que tenemos que resolver con nuestros amigos los políticos. Claro, porque el fútbol, dicen los expertos, es perjudicial para la igualdad entre los sexos y otra vez somos tan tontos que no nos dimos cuenta. Ahora bien, existía o existe el conflicto entre los sexos por el fútbol de ninguna manera. Las mujeres que les gusta jugar al fútbol tienen ligas de hockey, ligas de fútbol femeninas. Pueden jugar al fútbol si así lo desean y juegan muy bien. Y cuando somos niños jugamos algo que se llama muchas veces fútbol mixto. Y ahora ya no se va a poder jugar. ¿Por qué? Bueno, porque esto va contra la igualdad entre los sexos. Fíjense, crean conflictos donde no existen. Consecuencia número 3, algo que podemos empezar a esperar y que ya estamos viendo, la violación de los derechos humanos contra las familias. No nos olvidemos, son derechos humanos los que tienen los padres de familia a escoger la educación de sus hijos conforme sus valores y sus convicciones. Estamos hablando de derechos humanos que empiezan a ser violentados. Educación a la alemana, enseñan a los niños sexo anal y sado en las escuelas. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. Este es el proyecto de educación sexual integral en Argentina. Ustedes verán allí arriba el sello del Estado, de la Presidencia de la Nación. Esto es de la página oficial. Y esta es la propuesta de la educación sexual integral para el nivel inicial, es decir, para los más chiquitos. ¿Qué prevé? Entre otras cosas, lo siguiente.
Fíjense en el último párrafo. Apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. Es decir, ahora mandamos a los niños, por ejemplo, al jardín de infantes, a que les desnaturalicen el modo de ser niño y de ser niña. Y a eso les llamamos educación sexual integral. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué significa esto de desnaturalizar el modo de ser niño y de ser niña? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, así. Vestimos a los nenes en el jardín de infantes como nenas y les pedimos que a las maestras les digan qué se sienten siendo una nena. Les pintamos la boca, les ponemos collares, los hacemos jugar con las muñecas para desprejuiciarles su potencial machismo. Consecuencia número 4, la confusión generalizada en los jóvenes, que ya empezamos a ver en todas partes. Es decir, esto tiene consecuencias muy claras. Marta Di León es la fundadora de Ni Una Menos, una causa que ha acoplado a mucha juventud y ahora se ha sacado la careta. Hace algunos meses dijo públicamente que la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Ese es el mensaje de Ni Una Menos para las mujeres. No estén con los hombres, porque el hombre es el enemigo y la pareja heterosexual es la base del riesgo de la vida de la mujer. Esta es una de las guías de educación sexual integral en la Argentina. Fíjense cómo confunden a los jóvenes. Esto es un ejercicio. Se llama El género opuesto y dura 30 minutos y dice así. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Es decir, tu niño de 10 años que se llama Juan, durante media hora se va a tener que autopercibir, por ejemplo, como Juana, siendo una chica trans, como le dicen, de, no sé, 25 años, por ejemplo. Es decir, va a tener que fantasear aquello que él efectivamente no es. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGTB. Dígame, ¿esto es educación sexual o esto es adoctrinamiento en ideología de género? ¿Qué enfermedad de transmisión sexual este ejercicio va a ayudar a combatir? ¿Qué embarazo no planificado, no deseado o como ustedes le quieran llamar, este ejercicio va a impedir? Ninguno. Lo único que están haciendo es adoctrinar y confundir a la juventud, a tal manera que ya podemos encontrar en las redes sociales a jóvenes diciendo cosas como lo siguiente. Una tal Jazmín Albornoz. Odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Hasta ahí. No lo sigan leyendo. Atiéndanme a mí ahora. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Me gustan los hombres, tengo un deseo, tengo una atracción sexual por los hombres, pero al mismo tiempo tengo un sistema que me está diciendo que los tengo que odiar. Entonces estoy haciendo cortocircuito. ¿Por qué? Porque odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Pero sigue así. Amiga, ¿sabes lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Se acuerdan régimen de heterosexualidad obligatoria que yo les dije que ya le están enseñando en la educación sexual integral? Bueno, ese es el concepto. A esta chica, alguien le ha dicho en un colegio que hay algo que se llama heterosexualidad impuesta y que a ella le han impuesto ser heterosexual y ella tiene que sentir culpa de eso. Ella está sintiendo culpa, por eso escribe esto. De esa cabeza tan chiquitita, tan chiquititita que ustedes ven allá arriba, no solo por la foto, sino por su contenido, esta chica no ha creado la categoría del régimen de heterosexualidad obligatoria. Esto lo ha sacado de algún lado, lo ha sacado del colegio y sigue así. Lucho todos los días para que me dejen de gustar, ahí está el punto, lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles y encima vos me venís a recalcar que no puedo odiarlos. Está haciendo un cortocircuito terrible porque le han enseñado en la escuela que su atracción heterosexual ha sido obligada y que el hombre es malo por naturaleza y que entonces debe odiarlo y debe ser feminista. Una tal Calinda Marín va más allá y dice lo siguiente. El pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático. Bueno, no tengo ningún comentario para hacer sobre esto. No se me ocurre algo más osado. Así que pasa nomás Calinda, ¿no? Muy bien. Consecuencia número 5.
legitimación progresiva de perversiones y parafilias. La ideología de género está empezando a legitimar allí donde más avanza perversiones y parafilias de todo tipo. 3 noticias rápidas. Holanda legaliza partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? Las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, el sexo con cadáveres, y el incesto, es decir, el sexo con familiares próximos, el padre con el hijo, la madre con la hija, el hermano con la hermana, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? 2 cosas fundamentalmente. Número 1, la agenda de género es una agenda progresiva. Tuvimos primero el orgullo gay, después tuvimos el lobby LGBT, después tuvimos el lobby LGBTQ, después el lobby LGBTQI, después el lobby LGTTQI, después el lobby LGTTQI más. Y ya le pusieron el más porque ya se cansaron de actualizarlo con nuevas letras, y ese más que significa toda la disidencia sexual habida y por haber. ¿Qué es la disidencia sexual? Todo aquello que disienta con la heterosexualidad. Y por otro lado está en el tronco filosófico de la ideología de género la posibilidad de legitimar todo aquello que se nos ocurra legitimar en el campo de la conducta sexual. Porque si hemos dicho que la sexualidad no depende de la naturaleza, sino que depende exclusivamente de la cultura, entonces lo que tenemos que concluir es que cualquier traba o prohibición o tabú a nuestra sexualidad ha sido una mera construcción cultural arbitraria. ¿Por qué razón? Porque la cultura viene de cultivo, viene de agricultura, esa es su raíz etimológica. La cultura refiere a aquello que el hombre hace. La naturaleza es lo que nos es dado. Si nosotros decimos que el sexo siempre fue género, eso significa que la sexualidad es hecha por el hombre. Y como es hecha por el hombre, entonces puede ser modificada. Como ha sido construida por el hombre, tiene que ser deconstruida para liberarnos de esas ataduras. Estamos diciendo en última instancia que la sexualidad es algo meramente cultural. ¿Qué es algo meramente cultural? Por ejemplo, un semáforo. ¿Cómo funcionan los semáforos? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haber hecho los semáforos azul, fucsia y marrón? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque es un bien meramente cultural. Efectivamente, el semáforo no nació del suelo, no se cayó de un árbol, no salió de un huevo ni de la panza de nadie. Ha sido una creación del hombre y sus colores son arbitrarios. Sus colores podrían ser intercambiables. De la misma forma que si nosotros decimos que la sexualidad se reduce al género, es decir, se reduce a la cultura, estamos diciendo que cualquier prohibición de cualquier tipo de acto sexual es arbitrario. Así como los colores del semáforo son arbitrarios. Y si yo hoy en Uruguay les puedo decir, ¿saben qué? Yo me autopercibo no como Agustín, sino como Agustina. Y ustedes en consecuencia quedan obligados, y ese es el punto, quedan obligados a percibirme como yo me autopercibo y a financiarme mis fantasías, que me quite el día de mañana no poder decir, ¿saben qué? Además de ser Agustina, yo tengo 6 años y quiero ir al colegio con sus hijos. Parte de la misma idea de que somos una autoconstrucción. Encaja perfectamente con el mismo paradigma filosófico. Y ustedes pueden pensar, bueno, esto es una exageración. No, ya hay casos. Hace, incluso, no sé, creo que son unos 10 días más o menos, en Holanda. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Claro, él se autopercibe como un tipo, en este caso, de 49 años. Bueno. Un caso más extremo, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Ahora, no me preocupa el caso de este tipo porque la verdad es que locos han habido siempre y en todo caso nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar a esta gente. El problema acá es el medio de comunicación. Fíjense cómo trabajan y operan para la ideología de género. La increíble transformación. Seamos sinceros, por favor. ¿Qué tiene de increíble un gordito de 52 años que se puso un peluquín? No tiene nada de increíble y no se transformó en una nena. Sigue siendo un gordito de 52 años que dice que es una nena, pero eso no lo hace ser una nena. Ahora, decir esto ahora es crimen de odio. Acá estaba antes el tipo con sus 7 hijos, una familia numerosa, y ahora está con su increíble transformación que consta de esas 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Y el tutú qué está haciendo? Bueno, está en donde las chicas de 6 años están, es decir, en los colegios.
Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Mucha cara de nene no tiene, como verán, pero bueno, hemos dicho que cada uno es aquello que autopercibe ser. Revista Cosmopolitan, qué importante, ¿no? Dice así en inglés: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y nos ponen una fotito de 2 manitos agarradas, porque en definitiva el amor es el amor, y nos cuentan una historia de amor hermosa entre el padre y la hija. La pedofilia es otra orientación sexual, como la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. Una joven defiende la pedofilia en una conferencia de TEDx. Esto fue en Alemania hace un par de meses. Son todas noticias muy nuevas. El Mundo en España. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Y esto, insisto, cómo te lo presenta el medio es para que vos lo celebres, que concluyas. Está esto espectacular, hay que festejarlo. Y esto incluso se desmarca del terreno del género ya, porque, insisto, esto es la subversión de la identidad del ser humano. El diario El País, uno de los más importantes de España, titula Transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos. Y nos pone un caso testigo. Es más difícil ser transracial que transgénero, dice una escritora que se identifica como afroamericana. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Otra vez, ¿se convirtió en un alien asexuado o se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque capaz que yo digo esto último y yo soy un criminal de odio. Tenía una que no sé, se ve que no la agregué, pero ustedes sabrán que salió en el diario Clarín hace también 2 semanas el caso de una mujer que se ha casado, afortunadamente, con una estación de tren. Está muy enamorada de la estación de tren, dice tener sexo mental con la estación de tren, y el diario Clarín nos educa a nosotros. Entonces nos enseña que eso, en jerga de género, se llama objetofilia. Entonces no se les ocurra decir que esa mujer no está teniendo sexo mental con la estación de trenes, ni se les ocurra mofarse de esto, porque ustedes van a ser próximamente unos objetofóbicos. Miren, ahí ya me está marcando una hora justo. Yo quiero cerrar simplemente con una cosita que no estaba dentro del programa, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo. Busqué en la RAE qué significa plaga. Obviamente todos tenemos una noción sobre qué es ser una plaga, qué es una plaga. Pero bueno, vamos al diccionario más importante de nuestra lengua. Y dice, en primer término, que una plaga es la aparición masiva y repentina de seres vivos. Sí, es cierto, somos ahora masivos y repentinos y estamos muy vivos. De la misma especie, sí, somos todos de la misma especie, que causan graves daños a poblaciones animales. No lo tomen. Si ustedes piensan que esto es un crimen de odio, insisto, yo no sé cómo se autopercibe la ministra, No quiero suponerlo, no me estoy metiendo con ella. Yo simplemente, guiño, guiño, estoy leyendo la RAE. Entonces, si alguien se siente ofendido, bueno, que vayan con Pérez Reverte y con la gente que integra la RAE, porque esto está acá. Bueno, luego nos dice, en otra acepción de la palabra plaga, abundancia de algo nocivo. Efectivamente, nosotros somos abundancia de algo nocivo. Somos nocivos para la ideología de género. Somos nocivos para aquellos que quieren adoctrinar desde el Estado a nuestros hijos. Somos nocivos para aquellos que quieren asesinar a los seres humanos que luchan por nacer. Somos nocivos para aquellos que, monopolizando la causa femenina, hicieron del feminismo una doctrina autodestructiva contra la propia mujer. Somos nocivos para aquellos que quieren imponernos sus autopercepciones y quitarnos nuestros dineros para financiarse las operaciones que los harán supuestamente felices. Somos nocivos para aquellos que nos quieren callar. Somos nocivos para aquellos que nos dan el reconocimiento de interés turístico y después
al día siguiente por las presiones del lobby, nos quitan ese reconocimiento. Somos nocivos y tenemos que celebrarlo, porque ser nocivos contra el mal es un signo de bondad y es un signo de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces yo los invito a seguir siendo plagas, a festejar cuando les digan plagas, porque somos una plaga, hemos llegado para quedarnos y hemos llegado para multiplicarnos y hacerles a ellos la vida imposible. Gracias.